Esa noche todo parecía normal, pero una sola imagen cambió para siempre la forma en que veía mi matrimonio. El arroz estaba pasando un poco, pero igual lo dejé ahí, como si el vapor pudiera resolverme el cansancio. Tenía el pelo recogido con una liga vieja, la camiseta manchada de salsa y ese tipo de silencio doméstico que, antes, me parecía paz. El televisor estaba encendido sin que nadie lo mirara de verdad. Una comedia repetida sonaba de fondo mientras yo apagaba la hornilla y buscaba platos limpios en el escurridor. Mi esposo llegó con ese ya estoy que siempre decía, besó el aire cerca de mi mejilla y dejó las llaves en el mismo lugar de siempre. Todo parecía normal. Tan normal que daba miedo, aunque yo todavía no lo sabía. Comimos en la mesa pequeña de la cocina, la de las esquinas golpeadas. Me contó del tráfico, de un compañero que se enfermó, de un cliente que se puso pesado. Yo asentía y respondía en automático, pensando en el pago del agua y en la lista del supermercado. A ratos, cuando él se reía, yo también me reía, como si la risa fuera un reflejo, una señal de que seguíamos siendo los de antes. Terminamos de cenar, él llevó su plato al fregadero, un gesto mínimo que yo celebraba en silencio, y luego se fue a la sala con el celular en la mano. Voy a ver un rato lo del partido, dijo, aunque no había partido. O tal vez sí, yo qué sé. A veces le decía así a cualquier cosa que quisiera ver solo. Yo me quedé recogiendo. Enjuagué, tallé, acomodé. La casa olía a detergente y a comida recalentada. Cuando terminé, fui al cuarto a doblar ropa. Saqué del cajón los calcetines y me encontré uno mío que no combinaba con nada. Lo giré entre los dedos, distraída, y pensé que el matrimonio se parecía a eso, cosas que un día tenían par, y de pronto no. Él entró al cuarto un poco después, se quitó la camisa y la dejó en la silla. No me miró directo, tampoco era raro. Se acostó, prendió la lámpara de su lado y empezó a deslizar el dedo por la pantalla. Su cara se iluminaba a ratos con la luz blanca del teléfono. Yo seguí doblando, pero con el rabillo del ojo lo veía mover la boca, como si leyera sin sonido. ¿Todo bien?, pregunté. Sí, amor. Solo estoy viendo unas cosas del trabajo, respondió sin levantar la vista. Me quedé quieta un segundo. Del trabajo siempre era una frase comodín. Antes lo decía para justificar llamadas tarde. Después para explicar por qué se bañaba apenas llegaba. Yo había aprendido a no insistir, no por confianza, sino por agotamiento. A la gente le gusta decir yo confío, como si confiar fuera una virtud. A veces es solo cansancio. Apagué la lámpara del techo y me acosté también. La habitación quedó en penumbra, apenas iluminada por la pantalla de su celular. Yo tenía sueño, pero de esos sueños que se quedan afuera, como un gato que no entra aunque le abras la puerta. Él giró hacia su lado, bajó el brillo del teléfono y, como sin querer, dejó el aparato sobre la cama un par de segundos. La pantalla seguía encendida. Yo lo vi sin querer. Era una imagen. No un meme, no una noticia, no una tontería de redes. Era una fotografía nítida, como tomada con buena cámara. Y en esa foto, estaba nuestra habitación. Tardé un segundo en entender qué estaba viendo. La misma pared gris, la misma repisa con mis libros apilados, el mismo espejo ovalado donde yo me peinaba. Y, en primer plano, mi espalda. Yo, sentada en la cama, doblando ropa. La camiseta manchada de salsa. El cabello recogido. Todo. Solo que la foto no estaba tomada desde la puerta, ni desde el espejo. Estaba tomada desde un ángulo imposible, como desde la esquina alta del closet, mirando hacia abajo. Se me heló la garganta. Mi esposo, en ese instante, volteó la pantalla hacia él y la bloqueó de golpe. Lo hizo rápido, demasiado rápido, como si hubiera sentido mi mirada en la nuca. Se incorporó un poco. ¿Qué?, me dijo, con una sonrisa corta. ¿Te vas a dormir ya? Yo quise hablar, pero la lengua no me obedeció. Lo único que me salió fue un sonido pequeño, como si hubiera visto una araña y no supiera si era venenosa. Estoy cansada, logré decir al fin. Yo también, dijo él, y se metió debajo de las sábanas. Se acomodó de espaldas a mí. El celular quedó entre su almohada y el colchón, escondido. Yo me quedé mirando al techo. Sentía el corazón golpeándome en los oídos, como si alguien tocara una puerta desde adentro. Me repetía, tal vez es una foto vieja. Tal vez la tomamos nosotros. Tal vez es el reflejo del espejo. Pero no.
Yo sabía lo que había visto. Y lo peor no era verme en una foto, sino el ángulo. El lugar desde el que alguien nos estaba mirando. Me hice la dormida. Lo escuché respirar, el ritmo lento de quien se rinde al sueño con facilidad. A mí, en cambio, el cuerpo se me quedó rígido, alerta, como un animal que huele humo. Esperé a que su respiración se volviera más pesada. Conté en silencio. 100. 200. No sé cuánto tiempo pasó. El cuarto estaba tan quieto que pude escuchar el zumbido leve del cargador en el enchufe. Con cuidado, giré un poco. Mi esposo seguía de espaldas. Estiré la mano hacia su lado, buscando el celular a tientas. Mis dedos tocaron la funda. Jalé despacio, despacio, como si estuviera robando algo que no me pertenecía. El aparato estaba tibio. Lo desbloqueé con el código que, hasta ese momento, yo todavía me sabía, nuestro aniversario. ¡Qué ironía! La pantalla se iluminó y me encegueció. Bajé el brillo. Abrí lo primero que vi, una app de mensajería. Había un chat arriba del todo, sin nombre, solo un símbolo, un cuadrado negro. Entré. La conversación estaba llena de mensajes cortos, sin emojis, sin cariño. Fechas, horas, direcciones. Y fotos. Muchas fotos. Fotos de mi casa. De mi cocina. De mi sala. De mí. Deslicé el dedo con manos temblorosas. Había una imagen mía en la entrada, guardando bolsas del mercado. Otra, de mi espalda mientras lavaba platos. Otra, de mi cara reflejada en el vidrio de la ventana, como si alguien me hubiera capturado sin que yo lo notara. En varias, se veía claramente el interior de nuestra casa desde dentro. No eran fotos tomadas desde la calle. Sentí náuseas. Leí un mensaje del cuadrado negro, hoy llegó a las 7:42. Cenaron. ¿Está en el cuarto, confirmas? Mi esposo había respondido, confirmo. Está todo tranquilo. Envío foto. La foto era la que yo acababa de ver. Me tapé la boca con la mano para no gritar. El aire no me alcanzaba. Lo siguiente que vi me hizo olvidar el miedo por un segundo y lo reemplazó por algo peor, confusión. El cuadrado negro escribió, perfecto. Mañana revisa el punto en el closet. Si se mueve, avisa. No lo toques. Mi esposo respondió, entendido. El closet. Miré hacia el closet. La puerta estaba cerrada. Mi mente empezó a llenar ese espacio con cosas que no quería imaginar, una cámara, un micrófono, alguien escondido, algo vivo. Me obligué a respirar por la nariz, despacio, para no hacer ruido. De pronto, el celular vibró en mi mano. Un mensaje nuevo. El envío se atrasó. Necesito que esta noche no salgas. Mantén a tu esposa adentro. Cualquier cosa, escribe, Luz, punto. Sentí que el suelo se me abría, mantenerme adentro, ¿de qué, de quién, qué envío? Miré a mi esposo, dormido. Su nuca se veía tranquila, vulnerable. Quise sacudirlo, exigirle respuestas, arrancarle la verdad con las uñas. Pero algo en mí, quizá instinto, quizá pura supervivencia, me dijo que no. Que si él era parte de esto, despertarlo sería como avisarle al cazador que la presa ya entendió la trampa. Volví a dejar el celular exactamente donde estaba. Me quedé inmóvil, fingiendo dormir, pero con la mente corriendo como loca. Cuando amaneció, actué como si nada. Hice café. Le serví su taza. Le pregunté si quería pan. Me miraba normal, hablaba normal, pero cada gesto suyo era una mentira que yo podía ver, como una mancha en una camisa blanca. Él salió a trabajar y me dio un beso en la frente. Su olor era el de siempre. Esa familiaridad me revolvió el estómago. En cuanto cerró la puerta, me quedé parada en medio de la sala. La casa, que siempre me había parecido pequeña, de repente era un lugar enorme lleno de rincones oscuros. Sentí que había ojos en cada objeto, en el florero, en la lámpara, en el reloj. Fui directo al closet del cuarto. Abrí las puertas con un tirón. La ropa colgada se balanceó. Revisé los bolsillos, levanté cajas, aparté zapatos. Nada. Solo polvo. Hasta que noté algo. Una de las tablas del closet estaba ligeramente más hundida que las otras, como si alguien la hubiera apoyado mal. Pasé la mano por ahí.
La madera vibró hueca. Tragué saliva. Busqué una linterna en el cajón y apunté. En la esquina, casi invisible, había un tornillo nuevo, brillante, distinto a los demás. Lo toqué con la uña. Era real. No tenía herramientas, así que improvisé con una cuchara y una llave vieja. Me tardé una eternidad. Cada giro del tornillo sonaba como un trueno en mi cabeza. Cuando al fin aflojé la tabla, levanté con cuidado. Debajo había un espacio estrecho, como un falso fondo. Y ahí estaba, un dispositivo pequeño, negro, pegado con cinta. Una cámara. No de esas gigantes de seguridad, sino una mini cámara, con un puntito rojo apagado. Junto a ella, un transmisor o algo parecido, con cables finos. Me quedé congelada, sosteniendo la tabla en el aire. Lo que me rompió por dentro fue pensar en cuántas veces había estado ahí, cambiándome, llorando, hablando por teléfono con mi mamá, discutiendo con mi esposo, creyendo que estaba a salvo, sin saber que alguien, mi esposo incluido, podía verme. Me temblaron las piernas. Me senté en el piso, con la espalda pegada al closet, y respiré como si acabara de salir de debajo del agua. La opción obvia era llamar a la policía. Pero algo me frenó, el mensaje del cuadrado negro sobre no lo toques. Si ellos sabían todo, si estaban mirando, si ese aparato estaba transmitiendo, podían saber que yo lo había encontrado. Y entonces pensé en algo más, la frase mantén a tu esposa adentro. Yo era la esposa. De pronto, mi casa no era mi casa. Era una jaula. Me obligué a actuar. Volví a colocar la tabla exactamente como estaba, apreté el tornillo lo justo para que pareciera intacto. Me limpié las manos para no dejar marcas. Me miré en el espejo y ensayé una cara normal. La normalidad es una máscara pesada, pero yo me la puse igual. Salí al patio a tender ropa como si fuera parte de mi rutina. Miré alrededor con discreción. Nuestra casa estaba en una calle tranquila, casas parecidas, vecinos que saludan sin saber nada de nadie. El sol pegaba fuerte. Un perro ladró al otro lado. Todo normal. Entonces lo vi. Un auto gris estacionado a media cuadra, con los vidrios polarizados. No era de ningún vecino, yo conocía casi todos los carros. El auto estaba ahí, inmóvil. Me quedé mirando un segundo de más y sentí un hormigueo en la nuca. Volví adentro. Cerré con llave. Me senté en la mesa de la cocina, con el celular en la mano, pensando rápido. Necesitaba ayuda, pero no podía llamar desde mi teléfono si estaban escuchando. Necesitaba salir, pero el mensaje decía que no saliera. ¿Qué pasaba si salía? ¿Qué pasaba si me quedaba? Recordé el chat. El código, luz. Si ese código era para emergencias, tal vez podía usarlo, pero ¿a quién estaba avisando mi esposo? ¿A los que me vigilaban? ¿A los que querían mantenerme adentro? Fui al router y lo desconecté. Me quedé escuchando, esperando algún sonido raro. Nada. Desconecté el televisor. Apagué todo. El silencio fue tan puro que me asustó. Tomé una mochila y metí lo primero que vi, mi documento, algo de dinero, las llaves del carro, una botella de agua. Pensé en irme sin más, ¿pero a dónde? ¿Y si él volvía antes? ¿Y si el auto gris me seguía? Mi mano temblaba tanto que se me cayó la botella. Rodó por el suelo haciendo un ruido hueco. En ese instante, escuché el sonido de una notificación. El celular de mi esposo, el que yo había dejado cargando en el cuarto, vibró. La vibración fue corta, como un golpe. Luego otra. Me quedé helada. Caminé despacio hasta el cuarto, como si pisara vidrio. Vi el teléfono sobre la mesa de noche. Se encendía y apagaba con cada mensaje. Me acerqué y leí la vista previa. Ya está ahí. Otro mensaje. Entra cuando apague la luz. Mi corazón se detuvo un segundo. Miré alrededor, como si la casa pudiera responderme. La luz. El código. Luz. Tragué saliva. Sentí que todo el aire del mundo estaba fuera de mi pecho. Fui a la sala y miré por la rendija de la cortina. El auto gris ya no estaba a media cuadra. Estaba justo frente a mi casa. Y, como si el universo quisiera reírse de mí, escuché un toque suave en la puerta. No un golpe fuerte, no un timbre insistente. Solo 2 toques,
casi educados. Me quedé paralizada. El toque se repitió. Yo no respiraba. Mis manos estaban frías. Miré la cerradura. Miré el pasillo. Miré el interruptor de la luz, ese rectángulo blanco que de pronto parecía un botón de detonación. El teléfono vibró otra vez en el cuarto. No quise ir, pero mis pies se movieron solos. Entré, agarré el celular y vi el mensaje nuevo del cuadrado negro. ¿Está tu esposa en casa? Responde. Debajo, otro. Recuerda, si apagas la luz, entramos. Me tembló el dedo sobre la pantalla. Mi mente gritaba que escribiera, que pidiera ayuda, que dijera algo, cualquier cosa. Pero lo único que pensé fue, si apago la luz, ellos entran. Si no la apago, ¿entonces qué? ¿Se van? ¿O entran igual? El toque en la puerta sonó de nuevo, un poco más fuerte. Miré hacia el closet, como si la cámara pudiera verme respirar. Y en ese segundo, entendí que la imagen que cambió mi matrimonio no era solo una foto. Era una prueba. La prueba de que mi esposo no solo me había mentido, me había entregado. Mi dedo quedó suspendido sobre el teclado, listo para escribir una sola palabra. Luz.